Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Buenas tardes, buenas noches, amables televidentes de este su programa Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Es una bendición, un honor, un placer estar aquí frente a todos ustedes. La verdad que ahorita estoy tratando de... Bueno, ahorita tengo fallas con mi teléfono, no es del canal, para poderles compartir el video a las personas que me siguen a través de mi usuario como José Midense. Así que bendecimos a todas las personas que nos siguen a través de la página Más TV HD, como también la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Ahí tienen ustedes el logo. Y lo mismo a las personas que nos siguen en YouTube como Rescatando Vidas para Cristo Honduras. De verdad, muy contento, muy agradecido. Les saluda a todos ustedes el equipo de Más TV y su servidor José Midense. De verdad que saludamos a todas las personas que nos ven a través de Max Communication, canal 119, los que nos ven en Moplevisión, canal 20, y los que nos ven en FiberNet, canal 5. Que Dios me lo bendiga. A todas las personas también que nos ven a nivel nacional, a través de las diferentes cableras, y por supuesto en las redes sociales, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África y Asia. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, estamos muy contentos. Hoy tenemos un bonito tema, y quiero dar unas palabras, porque cuando el Espíritu Santo me habla para que escriba en mi computadora y comience a darles a ustedes lo que Él me está enseñando a través de su palabra, bueno, la verdad que sí. Bueno, ahí lo tenemos. Ya ahorita voy a compartir el video. Con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Miren. Y bueno, en lo que les estaba diciendo que... bueno, vamos a ver si ahorita mejoramos esto. Ok, ahí lo tenemos listo. Y bueno, les decía que cuando yo empiezo a escribir, cuando Dios me habla que debo escribir, es porque Él quiere ser puntual en muchas cosas que he estado aprendiendo, porque el tema de hoy es el valor del trabajo, no de un trabajo, no, del trabajo, el valor del trabajo. Y antes de irme al tema, siempre hay unas palabras que me gusta mencionarlas de temas que están pasando en nuestro país Honduras, o muchas veces a nivel internacional. En este caso particular, actualmente Honduras está siendo mencionado como un país que produce y trafica droga. Mire usted qué interesante y qué lamentable. Además de ello, teniendo los más altos índices de corrupción en la mayoría de instituciones que controlan la justicia de un estado. Y no solamente la justicia, sino también las que administran los impuestos que usted y yo pagamos diariamente, no mensual, diariamente. Cabe destacar que en su mayoría de esas personas mencionadas son altos funcionarios, ¿sí? Porque hay que aclarar eso también. Los hondureños, en su mayoría, somos personas honestas, personas trabajadoras, emprendedoras, luchadoras. Eso somos la mayoría de hondureños. No como la cúpula que hemos tenido, que nos han gobernado por más de 30 años y se han enriquecido ilícitamente. No es que es malo que usted y yo tengamos riqueza, no, ilícitamente. Y terminaba de escribir, es decir, los pobladores, que era lo que les estaba hablando ahorita, que somos personas honestas, trabajadoras y con un gran espíritu de superación. Sin embargo, al no ser orientados y educados en temas que enseñen cómo se gobierna con equidad y justicia social un país, seguiremos eligiendo a los mismos corruptores y corruptos que tienen en quiebra nuestro hermoso territorio nacional. Y puntualizaba con una frase. Estaba escuchando a alguien, un multimillonario emprendedor, que decía él que ahorita la mayoría pensamos
que después de la pandemia que han provocado el mismo ser humano con el COVID-19, el mundo se viene abajo, la economía se va a venir y nadie se va a levantar. Eso es una falsedad. No vivamos bajo el temor. Y algo bien importante que él dijo, y lo quiero mencionar a todos ustedes, es que la unión nos hace fuertes, no de las que están mencionando ahorita, que se van a unir no sé cuántos partidos, que el bien y el mal y esto y lo otro. Estoy hablando del pueblo que al final entienda de una vez y para siempre que solo aquel que teme a Dios, que tiene como primera constitución la Biblia, o sea, como leyes para poder regular su comportamiento en la vida, entonces tendremos una sociedad más justa y equitativa. Esa unión que nos permita conocer a nuestros gobernantes. La mayoría de nosotros no sabemos a quiénes elegimos. A usted le mencionan en televisión, en la radio, en las redes sociales, que fulano de tal es X y esto y lo otro, pero usted y yo no lo conocemos en persona. Es rarísimo que la mayoría de hondureños tengan la oportunidad de conocer a sus gobernantes en persona. Es rarísimo. La mayoría solo cuando se toman una selfie o cuando van a una campaña. De ahí para allá usted no los conoce. Entonces, como no hemos tenido educación en eso, seguimos eligiendo a los mismos. Decía mi abuela por ahí, cortados con la misma tijera. Ahora, la política, lo aclaraba el otro día, no es la mala. Lo malo son los políticos que hemos tenido. La política en sí es una ciencia que viene a resolver los problemas de un país. Aquí en nuestro país, Honduras, voy a hablar, los empeora. Y en la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, esa situación tiene que cambiar cuando usted y yo comenzamos a confiar más en Dios y a elegir. No solamente a votar, no, elegir autoridades que verdaderamente se preocupen, y de eso vamos a estar hablando más adelante, del bienestar social de todos los hondureños, o mejor dicho, a nivel internacional, de todos los aportantes, sí, porque usted y yo pagamos impuestos. Lo único que unos impuestos se declaran al azar, en este caso, que es la institución encargada de recaudar impuestos, y otros, sí, son los que usted y yo pagamos diariamente, que nunca los declaramos, pero ahí están en las facturas. En ese sentido, yo quiero que hagamos una oración y le pidamos al Padre que el tema de hoy, 24 de abril del 2021, sea de mucho provecho para usted y para mí, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios acerca del valor del trabajo? Aclaro, no de un trabajo, de el trabajo. ¿Cuál es el valor que le estamos dando actualmente al trabajo que realizamos? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estén viendo en este momento. Dios, te pedimos que tomes el control de este programa. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras faltas. Ayúdanos, Dios, a mejorar cada día. Te pedimos también que nos ayudes a tener misericordia del niño huérfano, de la madre soltera, de la viuda, de aquel padre que quiere ser responsable, del anciano que ha sido abandonado. Te pedimos, oh Dios, que en esta hermosa mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estén viendo en este momento, seamos personas cambiantes, pensantes en el bienestar de los demás, y que como cristianos, Dios, comencemos a hacer la diferencia entre el resto del mundo, no convertirnos en la mayoría que se olvidan de las necesidades de los demás. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que cada palabra aquí mencionada sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Cubre, Señor, todos los hospitales a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, para que hagan sus funciones como deben de ser y que la esperanza nunca se pierda, porque sabemos que eres tú el único médico de médicos que nos vas a sanar y nos vas a librar de muchas enfermedades
que actualmente, Dios, tienen abrumado al mundo, tienen asustado al mundo, pero nosotros confiamos en ti y sabemos que un día daremos cuentas de todo lo que hacemos en la tierra. Gracias, oh Dios, por la misericordia que has tenido de nosotros. Guarda este canal, cada uno de los instrumentos, cada uno de sus empleados, aún a los administradores. Bendícelos en el nombre de Jesús, porque han abierto puertas para que tu palabra sea predicada y este programa también continúe hacia adelante, hacia la meta, al Cristo Jesús, que es el blanco perfecto que nosotros tenemos, Dios, para predicar tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, por una oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya ven, miren, es interesante cuando yo comenzaba a escribir este mensaje, sí, porque lo empecé en la mente, empecé a meditar un poco acerca de cuál iba a ser el tema. Sabía que Dios me iba a hablar del trabajo. Y es que fíjense que ustedes y yo, muchas veces, hemos menospreciado el trabajo que hacen las personas. Y miren, quiero darle los dos conceptos, o quiero establecer la diferencia entre trabajo y empleo, sí, para que usted y yo nos entendamos en todo el contexto del programa, sí, para que nos entendamos bien. Mire el concepto y se lo voy a leer textualmente. No quiero darlo solamente de mi memoria, sino textualmente cómo lo encontré y resumí dos conceptos importantísimos, uno similar al otro. El trabajo, dice en economía, se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes y servicios. Ese es un primero. El segundo concepto que hallaba de trabajo es, como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar metas, solucionar problemas, produciendo bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Miren ustedes qué interesante. Bienes y servicios para atender las necesidades humanas. O sea, en otras palabras, todos nos necesitamos. Por eso dice humanas. Y es que a veces nosotros hemos aprendido a valorar el trabajo conforme al título o a los estudios que haya realizado en la universidad de no sé dónde. Ya es que de mucho prestigio. Entonces, así valoramos el trabajo de esa persona. Vaya que la pandemia nos enseñó grandes lecciones. El que menos creímos que iba a tener trabajo es el que más trabajo tuvo. Y el que aparentemente, yo no estoy en contra, pero a mí en lo particular no voy a estudiar un posgrado. Los que ya tenían varios posgrados encerrados en la casa, no podían hacer nada. Ahora vea usted qué interesante saber cuál es la diferencia entre trabajo y empleo. El empleo dice que se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad productiva por una persona. Y usted dirá, a partir, oiga bien, de la actividad producida por una persona. Es decir, y mire textualmente, el empleado contribuye con su trabajo. Y ahí la diferencia entre trabajo y empleo. El empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. Ahora ve usted la diferencia, que el empleado o el empleo al final son las actividades que usted y yo realizamos dentro de una empresa como trabajo, o el trabajo que realizamos. Y mire, ¿por qué le estoy aclarando estas cosas antes de irme al contexto bíblico? Porque el primero que nos da el ejemplo de cómo realizar un trabajo es Dios. Y usted dirá, hermano, sí, porque hay personas que creen que estando de holgazanes en la casa, Dios les va a ayudar. No, esa actitud hay que cambiarla. Hay quienes allá en el mundo, sí, porque de ahí me sacó el Señor a mí, voy a hablar por ejemplo del alcoholismo, viven tantos sueños en su cabeza mientras estamos bebiendo, que creen que la vida es ganarse la lotería y ya la hice, y no voy a trabajar más, y me vuelvo holgazán,
Gracias a Dios que yo tenía la actitud de trabajar siempre. Aunque cansado, aunque desvelado, sí, porque hubo veces que no lo pude hacer porque estaba tan cansado, tan desvelado. Pero aún cuando yo podía, me movía y trabajaba. Eso, gracias al Señor, me ayudó a superar esa adicción. Por eso dicen que una mente desocupada es taller del diablo y que el Señor lo reprenda. Y es cierto. Entonces, mire qué interesante es cuando usted establece una diferencia. ¿Y por qué le estoy explicando estas cosas? Porque actualmente hay tanta gente ahorita que lo que no tienen es un trabajo, no simplemente están desempleados. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, porque al no haber trabajo, entonces no hay empleo. ¿Y cómo se provocan esas cosas? ¿O cómo nos damos cuenta de esas cosas? Cuando usted empieza a ver que hay tantas vacantes en una empresa. Y mire, ahí se rompe el primer paradigma que escuchaba a alguien más hablar sobre eso. El empleo no lo generan las empresas. Y usted dirá, hermano, ¿está loco? ¿Qué fue lo que leyó? No, el empleo lo generan los consumidores. Y eso tiene razón. Si usted y yo no consumimos producto nacional, no compramos en la tienda de la esquina, no compramos al amigo, a la amiga, usted y yo no vamos a generar empleo en nuestro país. Vamos a generar empleo para otra gente. Si seguimos consumiendo marcas extranjeras, por ejemplo, libres de impuestos. Sí, porque vienen aquí, hacen acuerdos con los gobernantes, no pagan impuestos y entonces todo ese dinero después se va. Ya no existe. ¿Por qué? Porque las personas que venían no están en el país o se lo llevan para otro lugar. Sonríe, Cristo le ama. Y entonces miren ustedes en Génesis 1, del 1 al 3, mire cómo dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, acabamos de leer que trabajo son las horas que dedican las personas a la producción de algo, sean bienes o servicios. Pero mire lo que produjo Dios. Y esto es para aquel que no cree que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, casi nada. Casi nada creó Dios. Sí, porque usted puede leer todo Génesis del 1 al 2. Sí, porque el 3 entra la desobediencia. Todo lo que hizo Dios para que usted y yo pudiéramos vivir en paz. Y conste, ahí voy a leerles que no es que el hombre no trabajaba en el Edén, como muchos lo han planteado. No, es que el hombre no hacía nada, dice. Y vamos a volver a ese tiempo de estar de holgazanes. No, en ninguna parte de la Biblia menciona que usted y yo tenemos que estar de holgazanes. Sí, porque hay un montón que en nombre de la fe dejan de trabajar. Ya ni visitan las ovejas. Y dice aquí, mire, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Hasta ahí me voy a detener, ¿sabe por qué? Y quiero orar antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Dios, que nos acabas de dar en este momento y el contexto bíblico que vamos a leer hoy, para entender el valor que tiene el trabajo en la actualidad. Porque tú eres el mayor ejemplo que tenemos, Dios, de cómo se deben hacer las cosas y cómo debemos trabajar, cuál es la actitud que debemos tener para realizar bien nuestro trabajo en cualquier lugar que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire qué interesante es darse cuenta que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego explica cómo estaba la tierra, quién la ordenó. Pero me interesa tanto el 3 porque dice que sea la luz, y fue la luz. Hasta el día de hoy los científicos en su mayoría coinciden en que usted y yo somos producto de una explosión que hubo en el universo y se creó el universo. Ahí está, mire, sea la luz y fue la luz. ¡Bum!
y se hizo la Tierra. Y bueno, aseguran que hay otros planetas y que el hombre, yo al menos no lo creo, si usted lo cree, lo respeto, haya viajado a la Luna. Y por eso usted ve que la tecnología hoy en día nos tiene tan atrapados que nos han hecho creer que son tan indestructibles tal vez, que viajan hasta la Luna y ahora van a Marte. Y no estoy hablando de Amar, estoy hablando del planeta Marte, que dicen ellos que existe y que pues, el ser humano ha llegado hasta allá. Y muchos me van a cuestionar este video probablemente. Está bien, usted tiene libre expresión según nuestros derechos humanos o derechos internacionales. Usted y yo podemos expresarnos, ¿ya?, libremente, sin ofender a otra persona, conforme a lo que estamos diciendo. Es decir, usted y yo podemos expresar lo que queramos. A donde quiero llegar es que mientras el ser humano le sigue haciendo creer a los demás, sí, porque solo es un grupito que le hace creer a los demás que es más importante, que su trabajo es más importante, van a seguir existiendo las clases sociales. Y mire, continuando con esto que le estoy hablando del trabajo, miren ustedes lo que dice Génesis 1:28. Perdón, 2. Mira lo que dice el Génesis 2:15. Sí, es que el 1:28 habla de un trabajo que Dios le dio. Y bueno, lo voy a mencionar porque es importante. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio esa tarea a Adán y a Eva para llenar la tierra. Lo que pasa es que lo mencioné porque el otro día escuché a alguien decir que es del diablo la planificación familiar y que hoy en día usted y yo podemos tener la cantidad de hijos que queramos, no importa cómo vengan, Dios va a proveer, ¿verdad? Y que vengan los hijos al mundo como quieran venir. Después usted se pregunta por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanto niño huérfano, por qué hay tanto niño utilizado en las guerrillas, porque no hay un orden ahora en la reproducción humana. Y no estoy diciendo que usted no deba tener hijos, claro que sí, a quien no le gustan los hijos. Yo soy uno, yo ya soy padre, gloria a Dios. Pero aclaro esto, sí, porque hay quienes están enseñando que ese es el trabajo de la humanidad, todavía reproducirse como en los tiempos de Adán y Eva. No, ahora hay que hacerlo con sabiduría de Dios y darse cuenta que el mundo en el que estamos viviendo actualmente no es porque usted no pueda mantener a 6, 8 hijos. El asunto es cuando crecen, cómo usted los controla, usted o las redes sociales. Entonces, en ese sentido, lo que estamos generando es más trabajo por no ser educados en la reproducción familiar, por así decirlo. Sí, porque la planificación familiar, ese es el tema que se toca para hablar acerca de cómo deben reproducirse los seres humanos. Y mencionaba por ahí mi abuela en una ocasión: hijo, hoy en día no conviene, decía ella, tener más de 3, 4 hijos. Todavía 4 es un rango en el que las personas se pueden sostener, no solamente económicamente, sino que también emocionalmente pueden controlar esa situación. Y mire lo que dice en el 2:15, que era lo que le quería explicar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué le estoy mencionando uno de los primeros trabajos, o mejor dicho, el primer trabajo que Dios le da al hombre? Producir la tierra. Hoy en día, ese es uno de los trabajos menos remunerados a nivel mundial. ¿Por qué será? ¿No se ha dado cuenta usted que si no es por el producto
que generan nuestros agricultores en la tierra y lo traen, no cree usted que por arte de magia llegan al supermercado. Gracias a ellos, usted y yo tenemos alimento en nuestra casa, porque usted y yo nos ganamos la vida de otra manera. Yo no tengo la habilidad de un agricultor para producir la tierra. Yo no tengo la habilidad que tienen muchas de nuestras mujeres para producir tantas cosas en casa, para hacer tantas actividades domésticas. Hoy en día vale más alguien egresado de la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, vamos a hablar de Harvard, que alguien que haya adquirido sus conocimientos a través de sus padres. Y entonces la gente hoy en día tiene clases sociales. ¿Por qué le estoy mencionando estas cosas? No sé si me va a dar el tiempo de mencionar todas las citas bíblicas que hoy escribía. Puede que de repente las deje escritas en los videos para que usted entienda un poco más este mensaje, que es un mensaje extenso. Porque hoy en día se está hablando acerca del evangelismo social, que era lo que yo le comentaba la vez pasada, que este es un programa. Y miren, yo estaba tratando de entender por qué yo lo había dicho, cristiano social. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que cristiano social? Eso no existe en la Biblia. O somos cristianos o no cristianos. El evangelismo social del que se habla de clases sociales. Pero escuché a alguien, y voy a omitir nombres, mencionar que la iglesia de Cristo no se debe involucrar en actividades sociales, como orfanatos, y mencionó asilos. Digo yo, ¿será que él se le...? Y de hecho, él va para la tercera edad, se le está olvidando que en la actualidad que vivimos hay bastantes señores de la tercera edad que han sido abandonados. Por eso usted escucha en mis oraciones que yo siempre hablo de ellos. Y hay tantos niños huérfanos, pero le quiero leer a la luz de la palabra en Santiago 1:27. ¿Cuál es la verdadera religión? Acerca del trabajo que tenemos que realizar como cristianos. Mire cómo Dios nos guía, porque traigo bastantes citas, pero Dios me dice que debo mencionar Santiago, porque ahí mismo en Santiago está la otra parte de lo que quiero hablar acerca del tema del trabajo. Mire lo que dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acabamos de leer con usted. ¿Qué es el trabajo? Oiga bien, ve. Solucionar problemas produciendo bienes y servicios para atender las necesidades humanas. ¿Qué dice acá? Visitar los huérfanos y las viudas. ¿Acaso no eso es un trabajo entonces para la iglesia de Cristo? ¿Será que vamos a seguir predicando solamente de la fe? Ahora quiero aclararle, porque como le digo, son tantas las citas, pero estoy viendo que el tiempo no me va a alcanzar para leerlas todas, que a donde quiero llegar hoy con este tema del valor del trabajo es qué trabajo estamos realizando como iglesia de Cristo educando a las personas. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo? ¿Realmente le estamos enseñando a las personas a tener misericordia? Si nosotros como iglesia de Cristo no trabajamos en favor de la comunidad, ¿cómo esperamos que el mundo lo haga también? No hay lógica en eso. Y miren, es tan interesante que esto del evangelismo social, hasta ahora sé yo que Jesucristo tenía clases sociales entonces. Así es que como la palabra dice que los pobres estarán en medio de ustedes, ¿acaso Dios no mencionó a Jesucristo los pobres de espíritu? ¿Por qué mucha gente se ha quedado, y voy a hablar de mi país, en la pobreza? No solamente es por la actitud que tengamos, sí, porque hay gente que dice, no, es que la actitud de esta persona, y sí, en efecto. Hay extrema pobreza en nuestro país, no solamente por la actitud de no querer superarse,
sino porque se han robado la cantidad de dinero que usted quiere imaginarse, no digamos en esta pandemia, más de 5.000 millones de dólares, que eso hace que los contribuyentes, que somos usted y yo, sigamos pagando cualquier cantidad de impuestos que no nos permite poder adquirir cosas básicas en nuestra casa. Y es ahí entonces donde entra la pobreza extrema y se convierte en las clases sociales. ¿Y qué cree? Agárrese bien de la silla, si está sentado, que en la iglesia de Cristo hay clases sociales también. Hay una cúpula, ¿sí? Los de clase alta, los de clase media y los de clase baja. También existe en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿para qué creamos congregaciones? Si dice Hechos 2, 43 al 47, que todo lo tenían en común, entonces ¿cuál es el trabajo que usted y yo estamos realizando como iglesia de Cristo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué estamos haciendo de diferente? Si estamos haciendo lo mismo. Mira lo que dice aquí, ¿ve? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santiago 2. Vamos a leerlo del 14 al 23. Hermanos míos, mire lo que dice Santiago ahí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está hablando del bocado. Déjeme hablar así en el de cada día. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, como hacen un montón, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hace una pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto es para los que solo predican de la fe y dicen que no hay que hacer obras para que nadie se gloríe, hermano. Efesios 2:9, y son buenos y son puntuales. Pero ¿qué dice el 10? ¿Para qué están las buenas obras creadas? Y mire que Dios, mientras me hablaba de este mensaje, lo único que yo recuerdo es saber que la iglesia de Cristo se ha olvidado de los más necesitados. Esa es la realidad que estamos viviendo, y más como país. Lastimosamente muchos se han enriquecido con los diezmos y las ofrendas que dan los mismos miembros de las congregaciones y no se entregan a los más necesitados. Además de las necesidades de la iglesia, que estamos de acuerdo que hay que cubrirlas. Pero ¿de qué nos sirve tener templos enormes si alrededor hay extrema pobreza? ¿De qué nos sirve hablar de Jesucristo que le dio de comer a 5,000, que le dio de comer a 4,000? Si nosotros solo hablamos de la fe y no hacemos obras. Pero mire cómo sigue diciendo el 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Que era lo que le hablaba. El evangelismo social habla de obras. Y aquellos que son muy puritanos, si la sana doctrina, hermano, que hablan tanto de las empantalonadas y de las faldas, y hay que sin maquillaje y que no sé qué cosas, porque hay dos grupos. Están los sociales, sí, que ayudan socialmente, y están los que practican mucho la religiosidad. Y ay, sí, hermano, es que mire, usted tiene que vestir así. Para empezar, si usted tiene que utilizar falda, no debería utilizar faldas que le figuren su cuerpo. Si quiere hacer como la realeza que utilizaba faldas, entonces utilicemos faldas que borran la figura de la mujer debajo de la cintura. Así se utilizaban, le estoy hablando en la antigua corona que se daba en los países europeos, actualmente todavía. Sí, porque hablan tanto de los pantalones, pero ellas utilizan faldas que les figuran el cuerpo también. Y eso lo dije el otro día en otro programa. Entonces tenemos dos bandas, sí, así, dos bandos en la misma iglesia de Cristo. Están los de evangelismo social, que se dedican a hacer actividades, pero no les gusta orar, ni hacer ayuno, ni vigilias. Pero están también los religiosos
que utilizan faldas, pantalones, no jeans, no nada de maquillaje. Obviamente no estoy a favor del maquillaje ostentoso, sino de uno moderado. No utilizan aritos, no utilizan nada, pero no hacen obras tampoco. O sea, tenemos a los sociales y tenemos a los de mucha fe. No, hay que unirlos. Hay que tener también vocación, actitud de querer buscar del Señor en ayuno, en vigilia, en oración, lectura de la palabra física, no solamente virtual como muchos están haciendo ahorita a través del celular, de la tablet y de la computadora. Yo no estoy en contra de la tecnología porque a través de la tecnología estoy hablando. Estoy hablando que ya se nos olvidó esa comunión con Dios fuera de la tecnología, de las luces artificiales, como en este estudio. Y eso es lo que nos tiene atrapados. Mire cómo sigue diciendo, ¿ve? Cuando dice, pero alguno dirá en el 18, 2:18 de Santiago: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire qué interesante. ¿Cómo dice el 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice el apóstol o el verdadero apóstol Santiago. Sí, porque en Honduras tengo que aclararlo. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Sí, porque hay quienes son tan santos que hablan del temor de Dios. No, si los demonios también hablan del temor de Dios y tiemblan delante de Dios. Pero ¿cómo sigue diciendo el 20? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y mire los pasajes que cita, y lo invito a que lea Génesis y lea Josué también, capítulo 2, acerca de los dos pasajes que le voy a dar ahorita que cita el apóstol Santiago. Mire lo que dice ya en el 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Génesis 21, usted lo puede leer, puede buscarlo. ¿No mostró él a través de esa obra su fe? Pero mire cómo sigue diciendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y qué dice el 23? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Casi nada, ¿verdad? Hablando siempre del trabajo. ¿Cuál es ese trabajo que usted y yo hacemos? A través de la fe. ¿En qué hemos creído? Y dice, sigue diciendo, el 24, vosotros veis pues que el hombre justificado, dice, por las obras y no solamente por la fe. Y aquí les doy el siguiente. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, por la fe, pero hizo obras también. Y dice, y cierra el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra del Señor. Si usted y yo le damos valor al trabajo, no estoy hablando de un trabajo, no, al trabajo, el valor del trabajo, ese es el tema. Si usted y yo le damos valor como debe de ser, hablaba con mis padres hace poco, ¿qué pasa hoy en día a las muchachas y con los muchachos? La muchacha ya no quiere hacer el empleo doméstico, ya no, ella quiere ser una reina de uñas largas y de vitrina y no atender al esposo. Por eso después el bárbaro se busca un amante y entonces al amante viene y cumple las tareas que la otra no quiere hacer y entonces se convierte en adulterio y el adulterio produce dolor, produce problemas. Y entonces como el empleo doméstico fue desvalorizado, aquí es donde entra el hombre. El hombre comienza a menospreciar a la mujer porque está en casa, porque tiene que hacer trabajo de casa y según él es más importante que él esté en una oficina, sí, como diseñador, voy a hablar de mi caso así, sí, es que el empleado doméstico, ese empleo es cualquier cosa. Y entonces como yo estoy detrás de un escritorio, que por cierto es la burocracia,
el poder que hay a través de los escritorios. Y entonces vino el hombre y comenzó a valorar más él el trabajo de él y desvalorizó el trabajo doméstico. Vino y se buscó una empleada, y a la empleada le pagan menos, ¿sí?, de lo que puede ganar alguien en una oficina. Y entonces la muchacha, como no quería hacer el empleo doméstico, comenzó a trabajar también para pagarle a la muchacha que está en la casa. Pero resulta que la muchacha es atractiva y le gustó al varón, o sea, aquel ya no solo se busca el amante, sino la que está dentro de la casa. ¿Por qué le estoy planteando este problema? Porque eso se ve a diario. Y entonces la muchacha, cuando mira que este le paga mal, comienza a valorar también lo que está afuera. Ya no valora el trabajo del constructor, ya no valora el trabajo del agricultor, ya no valora el trabajo del que se gana la vida como vigilante. Y entonces comienza supuestamente ella a buscar quienes ganen más para tener un mejor estilo de vida. Y entonces el trabajo se fue degradando. ¿Por qué estoy hablando de los trabajos degradados? Porque tal es el caso, y lo hablábamos con mis padres, de Jesús. ¿No es acaso este el hijo del carpintero?, dijeron algunos en Mateo 13:55. Lo vamos a leer rápidamente, porque con eso estoy finalizando el programa. Mire cómo es 13:55. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, Simón y Judas? ¿No es este, vuelvo a repetirlo, el hijo del carpintero? Ahora, algunos tomaron esa frase, esa pregunta, para menospreciar el trabajo de un carpintero hoy en día. Ahora yo le pregunto a ustedes, y lo que decía mamá y papá, ¿será que ese trabajo en el tiempo que se dio, lo de Jesús, era cualquier trabajo? Para los que saben un poco de esta ciencia, porque es una ciencia también, de estos conocimientos, yo tuve una experiencia en el colegio, porque estudié en un colegio técnico, de llevar más de 3 meses el taller de madera, y aprendí a hacer varias cosas. Ahora, ¿usted cree que ese es cualquier trabajo en el tiempo que Jesús lo realizaba con José, el carpintero? ¿Usted cree que en aquel tiempo la gente tenía capacidad, más los israelitas que eran esclavos, de poderse comprar un mueble hecho de madera? A los que saben de la madera, hoy en día usted vaya, cotice cuánto vale un mueble de laurel o de caoba, madera de color. En aquel tiempo entonces este era uno de los trabajos más remunerados. Los únicos que tenían acceso era el Imperio Romano, eran los que podían pagar. Es como cuando dicen Jesús era pobre porque venía y entró en un asno que jamás nadie había montado. Bueno, de hecho creo que es un asna. Nadie la había montado. En aquel tiempo, ¿quiénes tenían acceso a ese transporte? Porque era el que había. ¿No cree usted que habían unos Lamborghini en aquel entonces? ¿O había una limusina? Sí, que el Imperio Romano se transportaba. No existían los vehículos en ese tiempo, solo las bestias. Y los que tenían acceso a eso eran los imperios, la nobleza, la realeza. Jesús entró entonces como un noble en la entrada triunfal a Jerusalén. Y dice la palabra que le tiraban ramos, le dieron honores, y menospreciamos el valor del trabajo que Jesucristo hizo en la tierra. ¿No es este el hijo de un carpintero? Como hay algunos que hablan de eso. Por esa razón es que hoy en día tenemos la sociedad que tenemos, porque no estamos valorando el trabajo. ¿Acaso usted cree que es menos importante el trabajo para el caso del máster? Por ejemplo, aquí voy a hablar en televisión. ¿Será que es más importante el trabajo del presentador? ¿Será que es más importante el trabajo o menos importante el trabajo del camarógrafo? Todos realizamos un trabajo, todo es importante. ¿Será que es más importante el trabajo del gerente que el trabajo de la que hace limpieza? ¿Será que no todas las funciones son importantes al momento de generar una obra?
¿Quiénes son los que mantienen limpio un lugar o un edificio, para el caso? Los de la limpieza. Si ellos no hacen la limpieza, ¿quién la va a hacer entonces? ¿Será que usted se va a mover de su escritorio para hacerlo? Y no estoy diciendo con esto que el mundo va a cambiar porque yo lo acabe de decir. El mundo va a cambiar cuando cambiemos de actitud. Y hay 3 puntos importantes que yo quiero mostrarle antes de despedir el programa. Y como le digo, la cita bíblica usted lo puede seguir leyendo. Proverbios del 1 al 7, Lucas del 2 del 49 al 52, Marcos 1 del 16 al 20, que son las profesiones que Jesús buscaba para formar, o lo que formó él como, o lo que constituyó él como apóstoles de la palabra, o los que él dejó en la tierra. Luego Lucas 3 del 10 al 14, Mateo 13:55, que era lo que le hablaba, Hechos 18 del 1 al 3, que es el oficio que hacía el apóstol Pablo, además de ser ciudadano romano. Génesis 41, el 38 al 39, cuál era la profesión de José. Después de que sale de la cárcel se convirtió en gobernante. Daniel 1 del 19 al 21, cuál era la sabiduría que Dios les dio a estos muchachos, Ananías, Misael, Zacarías y Daniel. ¿Cuál era la sabiduría que ellos tenían y qué trabajo tenían? Jesús también llamó a un publicano como Mateo, que era cobrador de impuestos. Podemos decir que en este tiempo son como los funcionarios del Estado, porque son funcionarios públicos. Son funcionarios del gobierno. Sí, ve que es una mala frase. Entonces Dios valora todos los trabajos. Nosotros hemos menospreciado el trabajo de cada persona. Le hemos puesto títulos. Y por eso hoy en día es que vemos tanto desorden, tantas clases sociales. Para mí el cristianismo no tiene clases sociales. El cristianismo incluye todo, aún las obras sociales. Eso es cristianismo también. No debería denominarse evangelismo social, ni tampoco el evangelio puro. La religiosidad, no, eso no existe. Es la palabra de Dios, la sana doctrina. Tiene todo que ver con las obras sociales también. Y mire, para mí, cómo realizar un buen trabajo en el Señor tiene 3 aspectos importantes. El primero es agradecimiento por ser salvos por la eternidad. Ese es el primero. ¿Por qué usted y yo servimos al Señor? ¿Por qué yo aquí sigo trabajando en esta obra? A mí me han preguntado, hermano, ¿y cuánto gana usted? Mi pregunta sería más bien, ¿cuánto le debo yo a Dios? Esto que realizamos aquí sea para la honra y la gloria de Dios. No cobramos, ni la casa televisora tampoco nos está cobrando. Es gratuito, es para Dios que lo hacemos. Y queremos agradar a Dios. Segundo, actitud para superar los problemas de la vida. Ese debe ser otro aspecto importante para trabajar para el Señor. Y el tercero, no permitir que el enemigo nos robe la paz por cualquier cosa que nos suceda. Esa debe ser la tercera característica que tendríamos que tener los seres humanos para agradar a Dios, para trabajar para el Señor. Yo espero que en el poco tiempo que pude explicar esto, haya logrado llegar al corazón de ustedes por medio de la palabra de Dios, para que cambiemos esa actitud acerca del trabajo, cómo lo valoramos. No vale más un abogado, no vale más un médico, no vale más un ingeniero, no vale más un arquitecto que un agricultor, que un campesino, como así lo llamamos, que un vigilante. No vale más alguien egresado de la universidad que alguien que solo pudo estudiar primaria. No vale más el trabajo que realiza el que está en una bodega estribando productos que el gerente de una empresa. No vale más. Todos los trabajos son importantes.
La remuneración es la que ha cambiado hoy en día. Y por eso, aún dentro de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, o que se hacen llamar la Iglesia de Cristo, es que el trabajo ha sido desvalorizado. Ya no entendemos cuál es el verdadero propósito de Dios acerca de tener buenos gobernantes, acerca de tener buenos administradores, acerca de tener misericordia de aquel que está pasando problemas. Oremos al Señor y espero que este mensaje haya llegado a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque una vez más nos has permitido hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido dar un mensaje de esperanza a aquel que la ha perdido. Gracias, Señor, por permitirnos a través de este mensaje entender cuál es el valor del trabajo que nos has mandado a la tierra. No solamente, Dios, a predicar de la fe, no solamente, Dios, a hablar de tus estatutos dentro de una congregación, sino también, Dios, dar una mano amiga a aquel que está padeciendo problemas, aquel que está pasando situaciones de necesidad. Gracias, Señor, por lo que hasta hoy permites en la tierra a través de nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros. Gracias porque todo lo que decimos y hablamos lo hacemos gracias a tu fuerza, a tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos este mensaje y que haya llegado a todos los corazones que estuvieron dispuestos a escudriñar tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero despedirme con estas palabras, que nuestra fidelidad hacia Dios debe ser en todo tiempo, acordándonos siempre que detrás de nosotros vienen más familiares y amigos, a los cuales sin dudar debemos ayudar a cruzar al otro lado de los problemas, dando la gloria total al Señor por habernos librado. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Se despide de ustedes el máster Jorge en controles, su hermano José Midense. Nos vemos en un próximo programa el sábado, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana, en un programa más de Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Sí, Señor, recibe gloria, recibe alabanza y poder en esta noche. Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Prepárate para proclamarle, Señor, en esta noche. Levanta tu voz a Él y canta. Aleluya. 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 Al Señor. Aleluya. 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 Al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos.